Continuamos con esta sección y vamos a ver el primer tema. Y casi siempre el primer tema que ustedes van a ver son los números, su clasificación. Y aunque es muy sencillo, a veces nos da lata de cuál es cuál y resulta que nos están preguntando y bueno, ¿qué era? Bueno, se los voy a explicar de la manera más sencilla posible. Entonces, vámonos a la clasificación de números directamente. Van a ver que está muy fácil. Entonces, lo primero que ustedes van a ver son los números naturales. Y precisamente, escuchen la palabra natural. ¿De dónde surge? De un proceso natural de contar. Entonces, ¿cómo empiezas a contar? Pues con los dedos empiezas 1, 2, 3, 4 y son las cantidades que tú ves. Ese número natural surge precisamente de la forma natural en que ustedes van a contar. Y así empieza. De hecho, hay una tribu en la isla de Borneo, aunque ustedes no lo crean, todavía vive en la edad de piedra, donde tienen palabras para el 1, 2, 3, 4, así con sus manos, hasta el 20, que utilizan los dedos de las manos y de los pies. Pero después de 20 utilizan una palabra que significa ya mucho, ya no cuenta más allá. Entonces, como les decía, los números naturales es un proceso normal de contar y así surgen precisamente. Vamos ahora con los números enteros. Bueno, ¿qué vienen siendo los números enteros? Porque se nos confunden con los naturales. Resulta que los números naturales son un subconjunto de los números enteros. ¿Pero de dónde salió? Imagínense que ya avanzando la humanidad, ven que empiezan a hacer transacciones, ya no es solamente un comercio por trueque, sino se inventa el dinero. ¿Qué pasa cuando debes dinero? Bueno, no sabes, tangiblemente no sabes qué es. Por lo tanto, ¿qué utilizas? Números negativos para decir, esta es una deuda. Números positivos para decir, esto es algo a favor. Igual pasa, por ejemplo, con los termómetros, ¿sí? Resulta que después del punto de congelación todavía se siente más frío, esos son negativos. Después del punto de congelación hacia arriba del agua, son positivos. Entonces, esos son los números enteros y ¿qué incluyen? Los positivos y los negativos. Pero ojo, estamos hablando de integridad, no de fracción, puro entero. Después continuamos con los números racionales. Y entonces, ¿qué vienen siendo estos números racionales? A veces nos dan muchas definiciones, pero no se metan en broncas. Es muy simple. Cualquier número que pueda expresarse como fracción es un número natural. ¿Y qué incluye? Un número entero también es un número racional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú pones el 5, le pones un 1 abajo, ya lo hiciste fracción. Ahora me puedes decir, oye, pero el punto 13 no es fracción. Lo conviertes y pones punto 13, lo recorres 2 veces el punto decimal y te queda 13 sobre 100, ya es una fracción, ¿sí? Igual también se pueden hacer las fracciones periódicas infinitas, se pueden convertir a fracción. Ahí, como les estoy explicando en la diapositiva, van a ver que es muy sencillo convertir de fracciones periódicas infinitas a fracción. Entonces, todos los números racionales son aquellos que se pueden expresar como fracción, ¿sale? Esa es la clave. Cualquiera que se pueda expresar como fracción son números racionales. La siguiente característica o la siguiente clasificación son los irracionales. Precisamente, son aquellos que no entran como los racionales. ¿Y cuáles son esos números? Bueno, son aquellos como el número pi, que utilizamos mucho en geometría. Cualquier raíz cuadrada de un número primo. Acuérdense que es un número primo. El número primo es aquel que solamente se puede dividir entre sí y entre 1. Y el número que es la base de los números naturales. Y también algunas combinaciones, por ejemplo, un número racional más la raíz de un número primo se convierte en un número irracional. Dejen contarles una anécdota. Bueno, no una anécdota. El número pi, por ejemplo, es tan especial en geometría y en otros, que hay concursos en universidades para ver quién es el que encuentra el número después de la sucesión, el que se lo sepa de memoria después de tantos miles después de cifras. Así de importancia les dan a 3.14, así se va la explicación. Y esos son los irracionales. Y por último, bueno, en este caso, los que engloban todos los anteriores son los números reales. ¿Y a qué me refiero con los números reales? Es el conjunto de todos los que vimos. Es decir, incluye los naturales, incluye los enteros, incluye los racionales e incluye los irracionales.
Ahora tú puedes verlo de este modo. Los naturales es un subconjunto de los enteros, ¿sí? Los enteros son un subconjunto de los racionales. Y los racionales, junto con los irracionales, son un subconjunto de los reales. Entonces todos esos incluyen a los números reales. Y lo puedes expresar en tu recta numérica desde menos infinito hasta más infinito. Y el último tema, bueno, no el último tema, vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, por ejemplo, el menos .315. ¿Qué clase de número es? Bueno, ¿es un número negativo? Sí. ¿Es un número racional? Sí, porque se puede convertir en fracción. Si tú pasas el punto y lo recorres 3 veces, te queda menos 315 sobre 1000. Ya lo hiciste fracción, ¿sí? Es un número entonces también real. Vamos con el siguiente, el 5. El 5 obviamente es un número natural, pero también es entero, y también es real, y también es racional, porque si tú divides 5 entre 1, ya se hizo fracción. El siguiente, la raíz de 19. Si tú checas, el 19 es un número primo, y como le estamos sacando raíz, entonces es un número irracional. Y por supuesto también es real. Pero vamos con el último, el 11.535. Obviamente es un número natural, es un número entero, es un número racional y por lo tanto también es real. Seguimos ahora con los últimos números imaginarios. Estos no son parte de los números reales, esto lo vamos a ver mucho más a fondo en un tema particular de números imaginarios. Pero para que sepas de qué se trata como parte introductoria de los siguiente video, es que, por ejemplo, cuando tú sacas raíz cuadrada de un número negativo, intenta hacerlo en la calculadora y te va a marcar error. Entonces, lo que hacemos es factorizarlo. Por ejemplo, ve aquí, tenemos la raíz de menos 9, puedes ponerlo como menos 1 por la raíz de 3 al cuadrado. Sacas el 3 de la raíz y te queda más menos 3 por la raíz de menos 1. Esta raíz de menos 1 va a ser el número imaginario i. Esa es la unidad fundamental. Si tú elevas i al cuadrado, entonces la raíz se elimina con el exponente cuadrado y te quedará más menos 1. Ojo, vételos aprendiendo. La raíz de menos 1 es i. I cuadrada va a ser menos 1. I al cubo la puedes hacer de dos formas. I cuadrada por i. Pero resulta que ya tienes i cuadrada. ¿Cuánto vale i cuadrada? Menos 1. ¿Cuánto vale i? Pues así, i. Entonces multiplicas menos 1 por i, te queda menos i. Entonces i cúbica va a ser igual a menos i. Por último, i cuarta. I cuarta la puedes sacar de dos formas. I cuadrada por i cuadrada o i cúbica por i. Vamos a hacerlo de la primera. I cuadrada por i cuadrada. ¿Sabes cuánto vale i cuadrada? Ya lo sacamos. Vale menos 1. Menos 1 por menos 1 te da más 1. Entonces i cuarta vale más 1. Ahora, si lo hiciste de esta forma, i cúbica por i, pues ya conoces i cúbica era menos 1. Y lo multiplicas por i, te queda menos i, por i te queda menos i cuadrada. Y menos i cuadrada vale menos 1. Menos por menos te queda más. Te fijaste que nos dio lo mismo. Entonces, cuando tengas operaciones de exponentes con números imaginarios, estos son los 4 que te tienes que aprender. ¿Por qué no más? ¿Por qué no el 5? ¿Por qué no el 6? ¿Por qué no el 7? Porque se ciclan, se van repitiendo. Es decir, i quinta va a ser lo mismo que i. I sexta va a ser lo mismo que i cuadrada. I séptima va a ser lo mismo que i cúbica. I octava va a ser lo mismo que i cuarta. Y se vuelven a ciclar en múltiplos de 4. Esa es la clave para que le entiendas a los números imaginarios y vas a ver que es muy fácil. En Cátedra Día por Días nos interesa mucho tu aprendizaje. Así que si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarla en la caja de comentarios. Si te gustó, pero sobre todo si te sirvió el video, compártelo, suscríbete y dale like. Y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales.